El viajero web, ya estás en el web. Bienvenido a este video número 2 de la serie MySQL PHP desde cero. En el video anterior aprendiste las 3 formas diferentes que tenemos de trabajar con PHP y MySQL. Aprendiste la sintaxis por procedimiento, por objetos y PDO. En este video te voy a enseñar cómo crear bases de datos y tablas con estas 3 sintaxis. Así que si te han gustado estos videos, suscríbete en este momento y activa la campanita para que te enteres cuando subamos los siguientes videos de esta serie. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Visual Studio Code. Y como ves, son los mismos archivos que hicimos en el video anterior. Por cierto, ya está listo el repositorio con todo el código que hemos hecho hasta ahora. Y también ya está arriba el código de los demás videos que hemos subido al canal de Webic. Así que te dejo el link en la caja de descripciones y también en el primer comentario para que puedas acceder a él y descargarlo para que puedas practicar. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro archivo de MySQL, el cual vamos a modificar para poder agregar ahora la funcionalidad de crear una base de datos y una tabla. Para esto vamos a crear una variable pública que contenga el script o la consulta para crear una base de datos. Lo vamos a hacer a través de la sentencia create database y le vamos a llamar a esta base de datos db-php-MySQL. Muy bien, esta sentencia nos va a ayudar a crear nuestra base de datos. Ahora vamos a crear los 3 métodos con las diferentes sintaxis. El primero indicaremos que ejecuta un query con la sintaxis por objetos y crearemos un método público que le llamaremos exec str query y lo vamos a copiar 3 veces. Ahora simplemente vamos a cambiarles un poco el nombre para que se adecuen a la sintaxis. Al primero le agregaremos OB para objetos, al segundo P para procedimientos y al tercero PDO para identificar cada una de las sintaxis. Muy bien, así quedarán nuestros 3 métodos que ejecutarán un query. Vamos a modificar el primero. Lo primero que haremos es crear un if y llamaremos al método que creamos anteriormente para conectarnos a la base de datos, y en este caso es con bd o v para la sintaxis por objeto, y además le indicaremos que el query no debe de estar vacío. Si estas 2 condiciones se cumplen, ahora sí vamos a ejecutar el query y crearemos otro if donde utilizaremos un método de la conexión que acabamos de abrir. Así que llamamos a nuestra variable privada o con bd, que es nuestro objeto o nuestra instancia de conexión a la base de datos, y llamaremos su método query y le pasamos como argumento una variable la cual contendrá el string que queremos ejecutar. Muy bien, si esta condición se cumple, nos indica que la consulta se realizó satisfactoriamente, así que escribiremos consulta ejecutada. Ahora bien, si esta condición no se cumple, quiere decir que hubo un error y no se pudo ejecutar esa consulta, así que pondremos error al ejecutar consulta y vamos a concatenar el error para que sepamos por qué no se pudo ejecutar esa consulta. Así que accedemos a nuestro objeto de conexión y a su atributo de error para que podamos saber por qué no se logró ejecutar la consulta. Ahora simplemente cerramos la conexión con otro método de este objeto que se llama close. Listo, ya tenemos nuestro primer método para ejecutar queries a través de la sintaxis por objetos. Como ves, la sintaxis por objeto es muy fácil de leer. Simplemente es que creamos una instancia y esta instancia se crea en el método con bd o v, y nuestra variable de conexión tiene diferentes métodos y atributos con el cual podemos recuperar información muy detallada de nuestra base de datos. Ahora pasemos a crear nuestro método por procedimiento y lo vamos a hacer similar a nuestro método anterior. Como sabes, lo que cambiará es que en ciertas partes lo que vamos a hacer es ejecutar funciones conforme las vamos necesitando. Así que vamos a copiar nuestro if y vamos a cambiar nuestro método de conexión por con bdp. Ahora, como prácticamente todo es lo mismo, vamos a copiar el código del método anterior y vamos a cambiar la ejecución del query, y lo vamos a hacer con esta otra función que se llama MySQL query, la cual recibe como parámetros nuestro objeto de conexión y el query que queremos ejecutar. Y si se ejecuta correctamente nos regresa un valor positivo, con lo que diremos que la consulta fue ejecutada correctamente
y de lo contrario vamos a utilizar otra función para poder obtener el error que se produjo al querer ejecutar esa consulta. Así que vamos a modificar la parte del error con otra función para recuperar ese error. Aquí me he dado cuenta que tengo un error en el método anterior donde no estoy accediendo al atributo error, así que vamos a corregirlo. Listo. Ahora vamos a agregar la función para recuperar el error, que es MySQLError, que ya le hemos manejado en el anterior video, y esta recibe simplemente la conexión. Y también para cerrar necesitamos otra función que es close y que igualmente recibe nuestra conexión como argumento. Como ves, es prácticamente lo mismo, únicamente en esas secciones donde en orientado a objetos se llaman métodos, aquí hacemos queries. Anteriormente se usaba createDB para crear una base de datos, pero esta función ha quedado obsoleta y en la documentación nos recomienda usar este método que acabamos de crear porque createDB ya ha quedado obsoleta. Así que te recomiendo trabajar de esta manera. Bien, ahora vamos a crear nuestro código para la sintaxis PDO. Y como siempre vamos a empezar abriendo nuestro try catch y vamos a agregar nuestra excepción, que en este caso lo hacemos a través de PDO exception y creamos una variable para recibir esa excepción. Así que vamos a crear nuestro mensaje, que como lo tenemos en el método de la apertura a la base de datos, copiamos este mensaje, lo pegamos y vamos a cambiar un poco la leyenda. Ahora vamos a indicar una forma que te recomiendo que manejes tus logs, es el nombre de la clase, punto, el método donde has tenido el error, indicando que es un error y concatenando precisamente ese error. Muy bien, ahora simplemente vamos a crear un if y vamos a llamar a nuestro método de conexión con sintaxis PDO, que se llama con BD-PDO, y de igual manera diremos que el query no puede estar vacío. Listo. Ahora simplemente accedemos a nuestro objeto de conexión que abrimos en el método de con BD-PDO y llamamos al método exec con este que recibe precisamente un query para ejecutar, y listo. Si este query no lanza ninguna excepción, quiere decir que la consulta fue ejecutada. Así de fácil es crear un método de ejecución de queries con PDO. Bien, ya tenemos nuestros tres métodos que ejecutan un query de manera simple. Ahora vamos a probarlos. Así que nos vamos a nuestro archivo de main y lo que vamos a hacer es, como en el video anterior, vamos a llamar esos tres métodos uno por uno para ir probando que funcionen correctamente. Vamos a empezar con nuestra sintaxis de objeto y recuerda que recibe un parámetro que está dentro de esa misma clase, así que vamos a acceder a él, vamos a copiarlo, listo. Así que vamos a nuestra terminal, escribimos cd cron para posicionarnos en la carpeta cron y vamos a poner php main.php, le damos enter y se ha ejecutado nuestra consulta sin ningún problema. Vamos a revisarlo. Vamos a nuestro navegador y abrimos phpMyAdmin. Recuerda que para esto tienes que tener Sham instalado, y si no, te dejo en las tarjetas el video donde te lo explico cómo instalar paso a paso Sham. Bien, si te das cuenta, en phpMyAdmin ya tenemos una nueva base de datos que precisamente es la que acabamos de crear, de phpMySQL, que al darle clic está completamente vacía ya que no hemos creado ninguna tabla. Así que el siguiente paso es crear un script desde PHP para poder crear la tabla que vamos a necesitar. Por el momento vamos a eliminarla para poder probar los otros dos métodos y veas que la base de datos se crea sin ningún problema. Regresemos a nuestro archivo main y ahora vamos a probar el método por procedimiento. Así que copiamos, pegamos y en nuestra consola escribimos php main.php, ejecutamos, no hubo ningún error, regresamos a phpMyAdmin, refrescamos y ya tenemos nuestra base de datos creada. Vamos a eliminarla nuevamente y regresemos a nuestro main.php para probar el método PDO. Copiamos y pegamos, volvemos a ejecutar y listo, se ha creado satisfactoriamente. Si vamos a phpMyAdmin y refrescamos, aquí tenemos la base de datos nuevamente. Esta vez ya no la vamos a eliminar, ya que vamos a necesitar para crear la tabla. Ahora, para poder crear nuestra primera tabla, vamos a editar el archivo de config.php
donde agregaremos una nueva variable con el nombre de la base de datos que acabamos de crear. Así que agreguemos la variable y le pondremos nombre BD y va a ser igual al nombre de esta base de datos que acabamos de crear. Así que la copiamos. Listo, nuestro archivo config ya ha sido modificado, así que regresemos a nuestro archivo de mysql.php, donde ya tengo un script preparado, así que simplemente lo voy a copiar. Aquí he cometido un error al nombre mal la variable de la base de datos. Realmente se debió de haber llamado SQL CDB, así que el nombre de SQL table está bien. Este script lo único que hace es tomar la sentencia create table, le ponemos un nombre a esta tabla que es resumen productos, la cual va a tener 7 campos, un ID resumen que es un entero y es un auto incremental. Vamos a tener un campo nombre, un campo categoría, precio y cantidad vendidos en almacén y fecha alta. Y con estos campos son suficientes para que al final de esta serie de videos podamos hacer un dashboard. Ahora lo único que tenemos que hacer es en main volver a invocar cada una de estas funciones, ya que el nombre de la variable del script se mantiene igual por el error que cometí al nombrar las variables. Así que simplemente regresemos a main.php, pero antes necesito modificar el constructor, donde agregaré la variable global nombre BD y crear una nueva variable privada de nombre BD que apunte a esa variable para poder tomar el nombre de esta base de datos. Ahora, a cada uno de los métodos donde abro la conexión debo agregar esta variable de nombre base de datos para que explícitamente le indiquemos a la conexión qué base de datos quiero ocupar. Así que vamos a modificar la sintaxis orientada a objetos, y lo único que tenemos que hacer es agregar al final esta nueva variable para indicarle que quiero conectarme a esta base de datos. En la sintaxis de procedimiento es lo mismo, se agrega al final, y en PDO cambia un poco. En esta sintaxis lo que tenemos que hacer es concatenársela al primer argumento, así que lo vamos a hacer. Le concatenamos el siguiente string para indicarle la base de datos, ponemos punto y coma, db name igual, y le concatenamos esta variable. Vamos a cerrar el panel izquierdo para tener un poco más de visibilidad. Aquí me está mostrando un error, estoy revisando, claro, dejé la coma que arrastré al copiar. Listo, se la quito y ya nos quita el error. Ahora sí, copiemos nuestro primer método, nos vamos a main, lo pegamos y ejecutamos nuestro script. php myadmin.php enter, nos dice que la conexión fue exitosa, se ejecutó la consulta, y si regresamos a php myadmin, seleccionamos la base de datos, ya tenemos nuestra tabla de resumen productos creada. Si le damos enter, en ese momento está vacía, pero tiene todos los campos que hemos definido. Así que vamos a eliminarla para probar el siguiente método. Ya no existe, nos regresamos a nuestro proyecto, copiamos ahora por procedimiento y ejecutamos. Listo, vayamos a php myadmin, seleccionemos la base de datos y se creó también sin ningún problema con los campos que hemos definido. Vamos a eliminarla nuevamente y probemos nuestro último método. Ejecutamos, listo, vamos a revisar que se haya creado correctamente, y sí, se creó correctamente con las 3 sintaxis, así que nuestros métodos funcionan correctamente. Excelente. Hasta aquí vamos a dejar este video, donde has aprendido cómo ejecutar queries y cómo crear bases de datos y tablas desde PHP en MySQL. Así que no olvides, si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita y compártelo con tus amigos, que me ayudarías bastante. Así que no te pierdas el siguiente video, donde usaremos el JSON que tenemos preparado y aprenderás a insertar datos masivamente. Y recuerda, sigue viajando por la web.